Como les conté recién, las muestras que deben tomarse son entonces aminoácidos plasmáticos. Como dijo Hernán, es complicado cuando estamos tomando las gotas, como estos aminoácidos, la leucina y la leucina corren juntas en el tándem, o sea, no sería la muestra correcta, sino que tenemos que pedir aminoácidos plasmáticos, ¿sí? Los aminoácidos plasmáticos, entonces, son ese tubito verde que está ahí. Lo que se puede hacer, justamente porque lo más probable es que no lo procesemos en el lugar donde estamos, porque bueno, requieren equipos especializados, es cómo lo guardamos. Lo centrifugamos y lo refrigeramos, ¿sí? Bueno, ahí dice la muestra por la mañana, pero eso es para los pacientes que están ya con diagnóstico y ambulatorio, ¿sí? La muestra mínima, la cantidad es 0,5 mililitros. Bien, la otra muestra que debemos tomar son ácidos orgánicos, ¿sí? El volumen tiene que ser por lo menos 4 mililitros para que lo podamos procesar. Y por otro lado decimos, bueno, este paciente vamos a colocarle un flujo de glucosa, ¿sí? ¿Para qué le colocamos un flujo de glucosa? Bueno, por un lado, lo que estamos haciendo es ayunando al paciente, ¿sí? ¿De qué lo ayunamos? El ayuno es de proteínas, ¿sí? Le podemos aportar lípidos como forma de administrar una fuente de energía, le podemos aportar glucosa también en un intento de revertir este catabolismo, ¿sí? Todo este manejo es igual, similar a cuando estamos hablando de una situación de un paciente que ya está diagnosticado y tiene una intercurrencia, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿cuánto es el flujo de glucosa que el paciente necesita? Similar a la producción endógena de glucosa, la producción hepática, ¿sí? Para un neonato va desde 8 a 10 miligramos kilo minuto, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado con la hidratación, después vamos a hablar cuánto líquido les ponemos a estos pacientes por el riesgo de empeorar el edema cerebral. Entonces, ayuno enteral, la glucosa es un nutriente seguro, ¿sí? No le estamos haciendo ningún daño cuando estamos dando glucosa, por eso elegimos en primera instancia este nutriente. Ahora vamos a hablar de cuánta energía tiene que recibir este paciente y de dónde saca las calorías, que en principio son de los lípidos y la glucosa, pero más adelante se puede agregar una fórmula sin los aminoácidos ramificados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Bueno, reducir los metabolitos que son tóxicos. Bueno, principalmente el que es tóxico, como lo recién hablan, es la leucina y el alfa-acetoisocaproico, que es su alfa-acetoácido, por lo tanto el paciente va a estar ayunado, en principio. Siempre lo que vamos a hacer en la etapa aguda es, por supuesto, se toman las muestras, como contamos recién, antes de hacer tomar todas estas medidas, ¿sí? Si no, uno está perdiendo la oportunidad diagnóstica. Así que toma de muestra en ese orden, después colocación del flujo y comunicarse con nosotros. Bien, pero todas estas medidas se pueden hacer sin ningún problema y también guardar la muestra de forma tal después de diferir y enviarla, ¿sí? Entonces, restringimos estos aminoácidos, ¿sí? De la forma de dar proteína, lo podemos hacer con la fórmula sin los ramificados, y reducimos el catabolismo y probamos el anabolismo. ¿Cómo lo hacemos a eso? Esto lo vamos a hacer entonces a partir de la administración de proteínas, podemos dar insulina, como vamos a hacer más adelante, y como les conté recién, las calorías entonces tienen que ser por lo menos un 50% más de lo que habitualmente damos, y los líquidos hay que manejarlos con mucha precaución, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre que el paciente no esté con déficit de líquidos, pero tampoco sobrehidratarlo y menos con soluciones hipotónicas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que mirar muy de cerca los electrolitos, principalmente el sodio. Bien, entonces, como hablamos un ratito, hay que hacer un balance entre, dijimos, bueno, restringimos los aminoácidos ramificados, pero ¿hasta cuándo, no? Son aminoácidos sin duda esenciales, entonces no los podemos sacar totalmente de la dieta, ¿sí? Entonces ahí se genera este problema donde tenemos que buscar el equilibrio entre dar estos aminoácidos que están desbalanceados, donde siempre la proporción más alta de la fórmula, ¿sí? En los alimentos va a ser de leucina, entonces tenemos que hacer un equilibrio para no quedarnos sin valina e isoleucina, ¿sí? Bien, con respecto a esto que les contaba recién, el principal problema del jarabearse es el riesgo de edema cerebral, por lo menos en etapa aguda. Después vamos a ver también que en etapa crónica puede existir un proceso de hipominización,
que la fisiopatología recién la contó Hernán, pero en la etapa aguda acá les muestro una imagen de resonancia donde se puede ver entonces a la izquierda un paciente con jarabe de arce, que en realidad ya es más grande, tiene 5 años, y a la derecha una imagen normal, como podemos ver. Existe una hiperintensidad a nivel del tronco, ¿sí? Y también podemos ver, esa flechita roja, el riesgo que tiene, también el compromiso de los lóbulos temporales, con el riesgo consecuente de herniación cerebral. Así que esto es muy importante tratarlo precozmente. Bien, entonces el agregado de insulina, como seguramente hablaron la semana pasada, tiene función de promover el anabolismo. ¿Sí? Las dosis de insulina son bajas, ¿sí? Si arrancamos con 0,01, 0,05 unidades kilominuto, y como les conté recién, hay que hacer este balance de cómo hacemos para manejar leucina, valina e isoleucina. ¿Sí? Entonces decimos que tempranamente hay que agregar justamente estos dos aminoácidos, leucina y valina, pero uno se pregunta por qué se los voy a agregar. Puede ser que no tengamos el resultado de las muestras, que esto pasa, el manejo de jarabe de arce es clínico, porque no tenemos forma de ver el resultado de los aminoácidos, porque esto se ve en diferido, muchas veces pasa eso, uno toma la muestra pero lo ve después. Entonces, lo que tenemos que hacer tempranamente es agregar isoleucina y valina. Ahí está el rango, a veces lo hacemos empíricamente, en realidad muchas veces lo hacemos empíricamente, cuando los niveles en realidad todavía no están del todo normales, sino que están en descenso, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué uno agrega isoleucina y valina? Justamente porque lo que quiere hacer es que compitan a nivel de la barrera hematoencefálica y entonces disminuir de esta forma los niveles plasmáticos de leucina. Además, tengamos en cuenta que la valina y la isoleucina y sus cetoácidos correspondientes se excretan más fácilmente que la leucina. Por lo tanto, puede ser que uno dando, aunque de una cantidad adecuada, sea más fácilmente excretable y bajen. Así que esas son las dos razones por las cuales tenemos que dar tempranamente los otros aminoácidos. ¿En qué momento damos la proteína intacta? ¿En qué momento damos leucina? Entonces, principalmente calculando, por supuesto, los otros dos aminoácidos. Bueno, cuando estemos en el rango, en el límite superior de la leucina, eso dice la bibliografía, 200 micromoles por litro, esto va a depender obviamente de los valores de corte de cada laboratorio. Si nosotros tenemos un valor de corte en el hospital de 17. Bien, bueno, ahora le paso el mando a la licenciada Carmona. Ella nos va a contar sobre el manejo nutricional de este neonato, entonces, de este paciente que estamos tratando. A ver si ahí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Noelia Carmona. Muchas gracias, Vero. Antes que nada, muchísimas gracias por la participación a VLive. Y bueno, como dijo Vero, vamos a hablar ahora sobre el manejo nutricional. MSUD es una de las patologías que son más complicadas, si se quiere, para nosotras, para las nutricionistas. Son muchos los cálculos que hay que hacer y son muchos los parámetros que tenemos que observar, por supuesto. Bueno, para empezar podemos delinear cuáles son los principios nutricionales. Desde luego, el primero es mantener los niveles adecuados de leucina plasmática, que es el aminoácido más neurotóxico en esta entidad, promover el crecimiento y el desarrollo de estos niños, prevenir las deficiencias de valina e isoleucina, introducir a las familias en lo que es el conteo de miligramos de leucina, realizar controles frecuentes, esto es fundamental, y también saber cuál es el manejo dietario ante enfermedades o intercurrencias. Bien, algo muy breve sobre el balance de aminoácidos y la síntesis proteica, porque previamente ya lo han mencionado. Para obtener una síntesis proteica endógena adecuada, por supuesto que necesitamos de estos aminoácidos ramificados que son esenciales. Estos en conjunto con otros aminoácidos lo que van a permitir es la deficiencia de proteínas, con lo cual tenemos que aportar estos aminoácidos en estos niños en el valor tolerable, y eso lo va a determinar las concentraciones plasmáticas de estos 3 aminoácidos. Bien, ¿qué hacemos ante un caso diagnóstico? Bueno, lo primero que tenemos que delinear es la prescripción dietaria.
En principio tenemos que establecer cuáles son las necesidades de calorías, proteínas, LBI, considerando la edad, el sexo y la forma de presentación. También tenemos que determinar la prescripción de leucina, así que es la principal limitante que vamos a tener. Si hablamos de un neonato, esto se va a cubrir a partir de una fórmula infantil. Tenemos que determinar luego la prescripción calórica y proteica, que esto se logra, en realidad se logra con una fórmula base de aminoácidos libres de LBI. También tenemos que determinar la prescripción de valina e isoleucina, que esto la cubrimos a partir de una fórmula infantil, aunque hay muchas veces que tenemos que recurrir a su suplementación a través de sellos. Y es indispensable siempre tener un monitoreo frecuente de todos estos aportes de los pacientes. Bien, existen dos entidades que confeccionaron recomendaciones para MSUD, una de ellas seguramente las conocerán, que son los protocolos de Ross. Acá tenemos las recomendaciones nutricionales para esta población y están sectorizadas por sexo y por edad. Otras recomendaciones que podemos utilizar son las formuladas por el GNBI, que es la Asociación Internacional de Nutricionistas Metabólicas. Acá también tenemos las recomendaciones de nutrientes sectorizadas por grupo de edades. Y acá cabe aclarar lo siguiente: si bien tenemos recomendaciones en general para niños con MSUD, lo cierto es que la indicación es muy interindividual. Esto significa que la recomendación va a estar dada principalmente por las concentraciones de LBI plasmáticas. Bueno, ahora vamos a ver, nos vamos a enfrentar a un caso diagnóstico y vamos a ver cómo se determinan estas recomendaciones y cómo se llega a la prescripción dietaria. Bueno, siguiendo en línea, tenemos este caso inicial, un niño de 7 días de vida, que pesa 3.5 kilogramos, él tiene ya diagnóstico bioquímico de MSUD al tercer día de vida. Entre el día 3 y 6 recibió un flujo alto de glucosa, luego un sustituto proteico libre de LBI, que en este caso es MSUDA, y también recibió sellos, es decir, suplementación de valina e isoleucina. Al día 7 los valores de leucina se encuentran ya en rango superior normal, 18 micromoles por decilitro, y entonces se indica la introducción de leucina dietaria. Bien, vamos a ver si no me pasó, a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero que dijimos entonces es delimitar estas recomendaciones dietarias. En este ejemplo, nosotros usamos las recomendaciones del GNBI y delimitamos lo que es leucina, isoleucina, valina, proteínas, energía y líquidos. Ven que las recomendaciones son, de LBI son por miligramos por kilo. En general, cuando uno empieza, siempre escoge el límite inferior. Bueno, ¿qué otra información es indispensable? Por supuesto que tenemos que contar con fórmulas y su composición nutricional. Entonces, en este caso vamos a introducir una fórmula para menores de 1 año, libre de LBI, en este caso es la composición de MSUDA. Estas son fórmulas completas, significa que brinda hidratos de carbono, aparte de aminoácidos y grasas. Y cabe destacar que dentro de las fórmulas, estas son indispensables para el tratamiento, son de por vida, y en las formas clásicas llegan a cubrir entre un 80 y un 90% de la recomendación de proteínas. Lo segundo que tenemos que tener, por supuesto, es una fórmula infantil, y no solamente la información de macronutrientes, sino también un aminograma que me diga cuánto me aporta de leucina, isoleucina y valina. Bueno, lo primero es siempre determinar la leucina, que es nuestra limitante, por decirlo de alguna forma. Entonces, una vez que uno tiene la recomendación de leucina, establece qué cantidad de fórmula de inicio voy a aportar por día, que en este caso es de 21 gramos, nada más por día. Secundariamente voy a plantear cuáles son las recomendaciones de valina y isoleucina, y voy a ver si con esta cantidad de fórmula de inicio realmente cubro la recomendación de valina y isoleucina. Terceramente, voy a calcular las kilocalorías que me aportan estas dos fórmulas y voy a determinar la cantidad de volumen que puedo administrar.
Bueno, a continuación este es un resumen de los cálculos, es una planilla de cálculos en donde, como pueden ver, tenemos las dos fórmulas, el volumen que vamos a administrar y su concentración, y fíjense en que llegamos a cubrir todo lo que es calorías por kilo de peso, llegamos con una buena recomendación de proteínas por kilo, cubrimos la recomendación inicial de leucina, pero fíjese qué sucede con isoleucina y valina. Con esta pequeña cantidad de fórmula de inicio no cubrimos recomendación de isoleucina y valina, y entonces acá es necesario incorporar suplementación, es decir, sellos de valina e isoleucina, que previamente han mencionado cuál es la importancia de esto.